Se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila y queremos acompañarlos en esta hora de viernes para reflexionar sobre nuestra realidad. Agradecemos a los integrantes de Radio Caput, al que dirige el emprendimiento, Juan Martín Ramos Padilla, a Tatiana Ibarra, Jorge Pardés e Ignacio Sábato, pero en especial a Martín Loza, que maneja los controles para que esto salga lo mejor posible. A la reflexión de hoy la titulo La Plata no trabaja. Y no me refiero a la ciudad de La Plata, me refiero al vil metal. Estamos naturalizando, y cada vez se escucha más, poné la plata a trabajar. A quien debe cerrar un negocio, a un emprendimiento, a alguien que con las ventas no puede cubrir el alquiler, a una pyme, dejando a muchos sin laburo, algunos, y cada vez menos, con el derecho a la indemnización debido a la precarización laboral, con una crisis de falta de trabajo y de sueldos de miseria. Está claro que el mes termina con suerte el día 15 y hay que remarla por el resto. La plata no trabaja, el que trabaja es el ser humano. Y el valor del trabajo cada vez se valora menos. La plata no trabaja. Lo que genera la plata es deuda, endeudamiento y explotación, que se termina pagando con más trabajo humano. Vamos a ir con un video de un dirigente del campo popular. Allá vamos. Combatir y combatir. El gobierno plantea el derecho a la esclavitud. Por lo tanto, podés trabajar 14 horas, te pueden pagar un salario que no llega a la canasta de indigencia. El mínimo vital móvil no llega a la de indigencia, no a la de pobreza. Y se puede utilizar a la fuerza de seguridad para reprimir jubilados, niños, personas con discapacidad, pero no les pagan una mierda. Entonces, yo lo que veo es una estabilización de la miseria. Es verdad que la estabilidad es muy importante, pero la paz del cementerio nos va a llevar a un lugar muy malo. Así que estamos acá para combatir a este gobierno y su proyecto de miseria planificada. Hoy nos enteramos que el ciclista Caputo nos sigue endeudando y el miércoles próximo saldrá a licitación un nuevo bono que parece tener un nombre de remedio, el Bonar N29, con una tasa establecida de 6,5% en dólares anuales, que hay que ver si los inversores o los que quieran especular con ese bono aceptan esa tasa o piden más. Y el vencimiento es a 2029. Pero además nos dice que este gobierno tiene récord en compra de divisas, pero que no tiene reservas. Y esto se produce con un mega endeudamiento, frenando la valorización de lo que debería hacerse del billete verde.
que con su compra alimenta el gobierno la fuga del producto de la bicicleta con tasas obscenas. Como la operación que hizo Besen, que consiguió el 10% en dólares en 10 días. Recuerdo, en vísperas de las elecciones, que trajo 2.000 millones de verdes y a los 10 días se llevó 2.200 millones de verdes. Por eso dijo a los ciudadanos de Estados Unidos que vinieron a hacer negocio y que la plaza financiera argentina era un negocio. Pero le ayudó a Milei con ese gesto a dar vuelta de las elecciones. Eso sí sería hacer trabajar la plata. No, el trabajo será pagar la deuda generada por esos mecanismos de bicicleta que pareciera que sirven para apagar incendios, pero que cada vez nos endeudan más y nos generan mayor dependencia en la negociación a su vencimiento, ya que resulta imposible pagarlos y cumplir con esos compromisos. Ahora voy a leer un pequeño informe del economista Horacio Robelli, que realmente nos trae últimamente la realidad con malas noticias. Él dice, un circuito perverso de endeudamiento y fuga de capitales. Los dólares que la economía real genera no son suficientes para atender la demanda de la economía financiera. El esquema solo sobrevive con un fuerte incremento de la deuda pública y privada y con el apoyo nunca desinteresado del Tesoro de los Estados Unidos. Paralelamente, el fuerte descenso de los salarios en promedio y la pérdida del empleo registrado, unos 253.000 puestos de trabajo entre noviembre del 2023 y octubre del 2025, más la suba persistente de los precios, genera una transferencia de ingresos de los asalariados a los no asalariados, esencialmente los formadores de precio. Quienes compran dólares, como lo demuestra el balance cambiario del Banco Central, para fugar. El balance cambiario acumulado de los 10 meses del 2025. El balance cambiario registra los flujos de divisas, moneda extranjera, que ingresan y egresan de un país, canalizados a través del mercado de cambios, bancos y casas de cambio autorizadas por el Banco Central y las operaciones del Banco Central. El balance cambiario se centra en las operaciones de caja reales que efectivamente ingresan o salen del país a través del mercado de cambios, el MULC, y del Banco Central. Y es útil para entender la situación de las reservas internacionales. En cambio, la balanza de pagos que compila el INDEC registra todas las transacciones económicas con el exterior, devengadas, pagadas o no. El balance cambiario del Banco Central acumulado hasta octubre del 2025 nos informa que las compras de las personas humanas, como les gusta llamarlo al gobierno, sumaron 34.420 millones de dólares. Y las ventas de dólares de particulares y empresas totalizaron 7.348 millones, quedando un déficit de 27.072 millones de dólares. Este déficit se denomina FAE, Formación de Activos Externos. Y es como se define la fuga de capitales. Su saldo negativo define la fuga de capitales. Paralelamente, en 10 meses, la cuenta de intereses público y privado significó una erogación neta
de 8.084 millones de dólares. Y los egresos netos por turismo, viajes y pasajes alcanzaron los 8.780 millones de dólares en 10 meses. Esto demuestra a las claras que el endeudamiento termina alimentando la fuga de divisas. Y ahora vamos a un video, el número 2, en donde ya desde los 90, un magistral cómico, Tato, nos informaba de la realidad que vivimos hoy. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino. Verso dijo que la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Eso. Y si no, fíjate en los artículos importados. Los traen a 2 y los venden a 35. El costo argentino es que todo el mundo se quiera hacer rico en 15 minutos sin arriesgar nada y jodiendo al prójimo, gritaba uno. Lo que pretenden con la reforma Chillón delegado es tener semanas de 10 días hábiles y, si fuera posible, días de 32 horas, y que si te rajan, le beses la mano al trompa y le digas, gracias, amo. Bueno, la tenía clara ya en los 90, estoy hablando, ¿eh? Ahora vamos con el Flyer 3 y les voy a leer un párrafo, o mejor dicho, hacer una reflexión sobre un informe. El último podcast de Estado de Malestar de Nico Lantos, que recomiendo ver porque está muy interesante, detalla la concentración de la riqueza. Hoy la riqueza concentrada está en manos de 5 personas en el mundo, con una riqueza equivalente a la de 4.000 millones de personas de la mitad más pobres de la humanidad. Y son estúpidamente ricos por lo ineficiente de su uso, ya que el camino exponencial de ese crecimiento no termina bien. Pero no siempre fue así. En el 2021 hacían falta, para igualar la proporción, 10 personas ricas, o sea, el doble, para concentrar la misma riqueza de 4.000 millones de personas más pobres. En el 2020, antes de la pandemia, hacían falta 22 personas ricas. En el 2013, o sea, en el 2013, para juntar la misma riqueza de esas 4.000 millones de personas pobres, se necesitaban juntar a los 85 personas más ricas del planeta. En 2010 se necesitaban 380 personas ricas para la riqueza de los 4.000 millones de personas más pobres. Esta concentración se dio en el mundo con planes de ajuste como el que Milei está implementándonos. Con esta evidencia, ¿nuestra sociedad pretende darle tiempo a esta gestión? Por si sale bien esta vez el experimento, ¿les parece que valdrá la pena? Pero esta política económica solo cierra con represión. Por eso, la reforma del Código Penal. Y con persecución, por eso los presos sin causa son solo los del campo popular. Entre los presos políticos cabe recordar a Milagro Sala, Julio Devido, Cristina Fernández, Ricardo Jaime. Y a propósito de Ricardo Jaime, les voy a dar algunos datos. ¿Sabías que Ricardo Jaime lleva 8 años preso? Está preso por la causa de 11, el accidente del ferrocarril. El accidente ocurrió casi 3 años después de que él deja la función pública. El 1 de julio del 2009, él deja la función pública. Y el accidente fue el 22 de febrero del 2012.
El juicio que se le llevó, es absolutamente persecución política. Se lo condenó por malversación de caudales públicos, que impidió el mantenimiento de la formación. Totalmente falso, porque no podía haber administrado la partida presupuestaria 3 años después de dejar la función pública, ya que los presupuestos son anuales. Ricardo Jaime salió en el 2023 para operarse de cáncer de piel y volvió en noviembre pasado a Ezeiza por una causa ya prescripta. La causa está prescripta desde el 15 de diciembre del 2021, pero el Tribunal 2 y Casación le negaron la prescripción. Es muy parecido a la tortura. A Ricardo, el 5 de noviembre del 2024, lo llevaron aislado a otro pabellón, estuvo 15 días allí, en una habitación con nada. Solo lo dejaban salir 5 minutos para bañarse. No le dejaron que ingrese sus medicamentos. No había atención médica, no podía tener ni un termo, nada. Después de 15 días de reclamar que lo sacaran de ahí, lo trasladaron. Ricardo Jaime, como Julio Devido, están presos en causas ya prescriptas y muy flojas de pruebas. Cuestión de que por sí implica una tortura psicológica, a lo que se suma el notable distrato constante, que estigmatiza y disciplina a otros dirigentes que pretendan confrontar con estos programas de ajuste. La justicia hace caso omiso a que tiene más de 70 años. Desde el 8 de mayo está en un pabellón de ingreso del Servicio Penitenciario Federal 1, denominados buzones. Habiendo presentado 5 habeas corpus, el Juzgado Federal 1 de Lomas, sin respuesta alguna. Ricardo salió en libertad en el 2023 para que lo operaran de cáncer de piel y además le cortaron un tratamiento de más de 1 año de columna. También tiene hipertensión, hipertiroidismo, bradicardia y severos problemas de columna y de próstata sin tratamiento. El director médico, la médica de planta y el director le informaron al TOF 2 de Gorini que no lo pueden atender. La respuesta es: mientras pueda soportar la prisionización, puede seguir en cárcel. Mientras su estado general de salud se sigue deteriorando, el nódulo pulmonar, hernia inguinal, no están siendo controlados ni tiene tratamiento alguno. En el caso de Ricardo Jaime, el Servicio Penitenciario Federal dice que no puede tratar sus patologías y el tribunal le niega la domiciliaria, diciéndole que el Servicio Penitenciario Federal que lo trate ahí. Fingen demencia o son sádicos y perversos. Ricardo Jaime tiene que estar libre, como el resto de los presos políticos. Ricardo Jaime, para el TOF 2, no fue responsable de la tragedia, el choque con muertes. Su inocencia fue confirmada por la Corte Suprema, pero sigue preso. Ahora vamos a ir con el video 2 y una nueva versión de la marcha, video 4, perdón, y la nueva versión de la Marcha de la Bronca. No puedo ver tanta mentira organizada.
sin responder, con voz ronca. Cuando ríen satisfechos al haber comparado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca porque a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el del bastos se trata. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder, con voz ronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, Pero nunca nada queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se interesa en la esperanza. Me da bronca que sean siempre los mismos, los que reparten balas. Ayer te quemaban libros, desalojan mientras te suben el precio del ladrillo y disparan granadas al rostro de Pablo Grillo. La bronca la genera la boca de un mandatario que va destilando odio mientras licúa tu salario. De nada sirve trabajar más horas en el calendario si la plusvalía solo es para el empresario. Otra vez al Fondo Monetario, deuda y todo ese cuento de andar subsidiando millonarios y recortando al pueblo. Prenden fuego Mallín, también se quema la pueblo, y si abandonas tu casa se quedan con tu terreno. Son la misma maña de los mismos caretas que no dejan de ponernos palos en la rueda. Para el superávit ajustaron a la abuela y se gastaron fortuna para gasearla en la vereda. Falta arroz en la alacena, pocos llegan a la cena, trabajando todo el mes, ya te ahorca la quincena. Tranza que hunden al país en deuda, fugaguita con la misma bicicleta financiera. No puedo ver tanto desastre organizado sin responder, con voz ronca, mi bronca, mi bronca. Lo que manda tiene este mundo, repodrido y dividido en dos, solo por afán de conquistarse, por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces si no quieren que mi amor sea multicolor, es mejor tener un amor libre que la libertad de un dictador. Bronca, La marcha de la bronca. Marcha de la bronca. Volvamos al título de la reflexión. La plata no trabaja. Pero las deudas crecen en forma desproporcionada y el trabajo y la producción está estancada y en franco descenso y destrucción. Por esta razón debemos requerir a nuestra dirigencia que confronte con este modelo y dejemos de pensar en consensos y negociaciones con estos perversos mercenarios que nos siguen ajustando. Nos oprimen y saquean nuestras riquezas.
La política tiene que dejar de ser el arte de lo posible y convertirse en la herramienta de cambio de esta realidad que produce día a día un genocidio por goteo. Y me refiero a la gente que se muere y su certificado de defunción dice por muerte natural. Pero esto no pasa por muerte natural, esto pasa por la desidia de los que nos gobiernan. Vamos con el flyer número 5. Y quiero recordar en este momento a un militante de Causas Justas, compañero de Santa Fe, Ricardo Arias Anicini, más conocido como El Tuerto, referente de la Asociación de Expresos Políticos con quien compartí militancia en el Frente por la Soberanía Nacional. Hasta la victoria siempre, compañero. Vamos con el flyer 6. También quiero recordar a un jubilado de los miércoles que se hacía escuchar en sus intervenciones. Hasta siempre, querido Alfredo Milla, conocido por El Pato. Gracias, Alfredo. Y por último vamos a ir con el flyer número 7, que esta es una experiencia que tuve lamentable. Estuve a un minuto después de que este jubilado anónimo se tirara bajo las vías del subte en la estación Olleros el lunes 1 de diciembre, minutos antes de las 14 horas. Nada dijeron los medios, nada se informó sobre esa muerte. Yo llegué ahí un minuto después que él se suicidara, él se tirara debajo de las vías del tren, y algunos de los que estábamos ahí, incluso los que habían visto que se tirara, desesperados, nos acercamos a escuchar si es que había alguna queja, algún ruido o algún reclamo de él, y evidentemente no se escuchó por varios minutos nada, absolutamente nada. Pero dejó su bastón y su bolsa como testimonio de su partida. Mi recuerdo, y que en paz descanse esa persona mayor acosada por la realidad en la que vivimos. Pensemos en este genocidio por goteo de esta gestión. Y vamos con el video número 8, en donde por el Garrahan y la discapacidad convocamos para el 10 de diciembre. Porque hicimos todo e igual seguimos esperando. Porque no son privilegios, son derechos. Porque no nos engañemos, seguimos en emergencia y las leyes votadas 4 veces en el Congreso tienen que ser aplicadas. Porque no podemos bajar los brazos. Es esencial todo lo que está en juego. Por eso, el Garrahan y la discapacidad nos abrazamos. Las infancias, las personas con discapacidad se respetan, se cuidan, se apoyan, se aman para que puedan desarrollar. Un 2026 sin emergencias. El próximo 10 de diciembre, 18:30, en Plaza de Mayo y en muchas plazas más de todo el país. Abracemos al Garrahan y discapacidad. Por favor, no nos dejen solos. Por el Garrahan y la discapacidad convocamos el 10 de diciembre, 18:30, luego de la marcha de jubilados en Congreso, en Plaza de Mayo y todas las plazas del país. Para cerrar esta reflexión de hoy, vamos a ir con un tema de León Gieco acompañado por Ian Moche con el video número 9. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que
dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. Ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, es arena que se escapa entre los dedos. Es dolor, es mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. La ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos. Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Bueno, les recuerdo que Ian Moche fue uno de los chicos con discapacidad que despreció nuestro presidente a través de unos tweets. Bueno, voy a pasar un aviso para el próximo martes, que la Confederación General de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores del país convocan e invitan a un encuentro por la soberanía y la justicia social. El próximo martes 9 de diciembre a las 16:30 en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, Callao 237, con la presencia de personalidades. Los esperamos por la trascendencia del momento crítico que vive nuestro país
y esperamos que estas personalidades nos den algún mensaje para convocar o para instar a la dirigencia que nos convoque a revertir esta situación. Ahora voy a pasar a una nota de Clarín, en donde la Corte Suprema declaró constitucional un ajuste en la movilidad jubilatoria que decretó Mauricio Macri por allá por el 2017. Y se titula Revés para los jubilados, la Corte Suprema declara constitucional el ajuste de la movilidad con Mauricio Macri. Por el cambio de fórmula, en marzo de 2018 se aplicó una suba del 5,71% cuando, según el reclamo del jubilado que no era un jubilado común, era Miguel Fernández Pastor, un estudioso del sistema jubilatorio, con el que tuve el gusto de compartir en la Confederación de Jubilados muchas reuniones con él, y era una persona que entendía y sabía mucho de lo que es el sistema jubilatorio argentino. Y ese reclamo de que por ajuste de la fórmula Macri dio el 5,71%, él reclamaba era el 14,5%. La Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la reforma previsional durante el gobierno de Mauricio Macri a fines del 2017 en la causa que promovió el jubilado Miguel Fernández Pastor, ex directivo de ANSES. La Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social había fallado en favor de Fernández Pastor, pero fue apelado por el ANSES. Para la Corte, con la firma de Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los dos primeros aceptaron entrar a la Corte por decreto, aunque luego lo regularizara el Congreso. Quiero recordarlo porque realmente es muy baja la estatura moral que tienen estas personas que forman la Corte. Los artículos 1 y 2 de la ley 27426, que se promulgara en el 2017, para ellos son constitucionales. El recurso de Fernández Pastor contra la ley del 2017 fue porque el cambio de fórmula de movilidad se hizo en forma retroactiva en detrimento de los jubilados. Correspondía otorgar el 14,5% en marzo del 2018 y se dio solo un 5,71%. Cuando se sancionó la ley 27426 hubo fuertes protestas frente al Congreso. Para la Corte constituye una facultad del Congreso de la Nación efectuar modificaciones al régimen de movilidad que no hieran de modo sustancial su contenido económico, y reiteró la inexistencia de un derecho adquirido a mantener determinado régimen de movilidad. En tal sentido, rechazó el pedido de declaración de inconstitucionalidad que había realizado Fernández Pastor. Según el fallo del Alto Tribunal, la sola modificación de normas por otras posteriores no afecta el derecho alguno emanado de la Constitución Nacional, pues nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos ni a su inalterabilidad. Y agrega que la Corte ha aceptado la validez constitucional de los cambios de los regímenes de movilidad, esto es, del reemplazo de un método de determinación de incrementos por otro, realizado a fin de lograr una mejor administración o dar mayor previsibilidad financiera al sistema de seguridad social. Y esto lo agrego yo, no lo dice la nota, pero siempre que sean en perjuicio de los adultos mayores.
nunca en beneficio de ellos. La ley 27426 entró en vigencia el 29 de diciembre del 2017, fijando una movilidad trimestral en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, mediante la fórmula compuesta de un 70% por variaciones del índice de precios al consumidor, del INDEC, y un 30% por los cambios en la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, llamado RIPTE, y que la primera actualización de los haberes se haría efectiva en marzo del 18, según las mediciones de los indicadores mencionados correspondientes al periodo julio-septiembre del 17. La fórmula anterior se basaba en una movilidad semestral, marzo-septiembre, tomando en cuenta las variaciones entre enero y junio para el ajuste de septiembre del mismo año y las de julio a diciembre para el ajuste aplicable en marzo del año siguiente. Aplicando el ajuste de julio a diciembre, en marzo correspondía un 14,71. Al aplicar la nueva fórmula en marzo del 18 se hizo el ajuste de un trimestre, 5,71. Para Fernández Pastor, una aplicación retroactiva de la nueva fórmula en contra de los jubilados, que es evidente. En el presente caso, puede afirmarse que la ley 27426, vigente desde el 29 de diciembre del 17, no vulneró un derecho adquirido por los beneficiarios, pues para ese entonces el derecho a obtener o percibir aumento de la ley anterior aún no había nacido, recién se devengaría en marzo del 18. Ni se contaba con los elementos necesarios para ello, dado que no se había completado el semestre al que se hacía referencia la ley 26417, para el cálculo de las variaciones necesarias para obtener el coeficiente de reajuste a aplicar. Eso dice la Corte. Para Fernando Fernández Pastor, a 2 días de que se conmemorara el primer aniversario del fallecimiento de su padre, quien promovió la causa, este fallo ratifica que los encargados de hacer cumplir las leyes son parte del poder político, al que le importan más los intereses del Fondo Monetario Internacional que la letra de la Constitución Nacional. Los argentinos decidimos en 1994 que la seguridad social sea un derecho humano integrante de ella, y hoy la Corte confirmó que para ellos la protección de ese derecho humano es algo que no merece protección. Y no es casual, lo dictan para que el nuevo gobierno pueda hacer una nueva reforma previsional que vuelva a socavar los derechos de los actuales y de los futuros jubilados. Hasta acá la nota. Esta gestión inhumana, según el presupuesto a los jubilados para el año próximo, 2026, solo ajustará los saberes con el índice distorsionado de la inflación. Por tanto, no hará recomposición para salir de la miseria planificada. ¿Y esto qué es? Ajustar los saberes durante todo el año 2026, con una mínima de 300 y pico, que con el bono llega a 400.000 pesos, ajustado por un índice que no refleja la realidad, un índice distorsionado por justamente no mide los consumos de los adultos mayores, ni la mayoría de los hogares argentinos, que prácticamente requieren un 30, un 35% en servicios y en transporte, y un 30, un 35% en alimentos,
los índices de inflación de hoy no tienen esos parámetros. Obviamente los mantienen los parámetros viejos con tarifas con subsidio para que el impacto de esos servicios no dé un índice un poco más realista de inflación. Ahora vamos a ir a otro tema que realmente me trae mucha emoción hablar del padre Paco Olveira. Y una nota que salió en Página 12, escrita por Fabián Restivo, en donde muestra la humanidad del padre Paco. Y voy a leer textual la nota. La nota que está titulada "A veces me siento un boludo". La nota dice así: llegar a la casa del padre Paco no es fácil, pero entrar, una vez que se llegó, sí lo es. Si vas a la mañana, lo más posible es que lo veas afuera de su casa, lavando los platos de la noche anterior, agachado sobre una palangana que tiene al lado de la puerta, mientras atiende también el teléfono con las llamadas más variadas imaginables, desde un consejo o una necesidad sin resolver hasta el pedido de una extremaunción. La casa como tal es un cuarto donde conviven fotos, recuerdos, libros, una cama en la que se apoya una carretilla, dos mesas pequeñas de las cuales una es para el mate y las 3 sillas huérfanas. El techo de chapa, sin forrar, le promete un trabajo forzado al ventilador. En medio de eso, Paco habla, se enoja, acelera y a veces sonríe francamente porque se terminó la semana de luto. Ahora hay que seguir la lucha. Hay gente preguntando si fue un exabrupto o no lo fue. Yo dije lo que dije y lo reafirmo. Ellos, los que propalan el odio, son fariseos. Después del tuit señalando a quienes votaron a Milei y amonestando a quienes inculcaron el odio en tanta gente, parecía que tras los apoyos y rechazos se calmarían las cosas, pero no. Un grupo a quien el padre Paco sabe vinculado al empresario Galperín propuso hacer un asado donde todos estaban invitados, incluso el padre Paco. Y él recogió el guante de la provocación. Porque claro, hay que responder, pero no como ellos, no con odio. La transformación es siempre desde el amor. Yo hubiera ido, pero tenía cosas importantes que hacer hoy. 2 misas, ver a una gente que está con necesidades y terminar de construir esa casita. Va a ser un día largo y pesado. La casita es una casa de madera que está construyendo dentro de su lote para una pareja que quedó en la calle y cuya mujer está a punto a parir. Ya viene diciembre, quizás, y sin saberlo, estamos construyendo un pesebre. Mirá qué linda idea. Desde las paredes de su casa nos miran los relatos de Monseñor Romero, el padre Mujica, el obispo Angelelli. Evita,
los mártires del Evangelio, Eve y el Gauchito Gil, en cuya pintura se lee: a mí también me mató la policía. Nacido en Málaga, llegó a la Argentina en 1987 para completar su seminario en Villa Devoto. Hijo de padre malagueño y madre mallorquina, nieto de un anarquista. Recuerda que su padre era conservador y entre risas completa el reducido árbol familiar. Mi padre sí era conservador y mi madre pues pensaba lo que pensaba mi padre. Pero eran gente muy buena, cariñosa y sin hacernos faltar nada, austera. De Málaga recuerda y echa de menos el mar, al que se iba caminando. Nadie necesitaba nada para ir al mar, solo se iba. Los pobres tenían las mejores vacaciones garantizadas. Mientras acaricia unos de sus 2 perros rescatados que conviven con él, se monta de nuevo en la discusión, pero riéndose. Yo le respondía a Galperín diciéndole que está bien lo del asado. De hecho, el símbolo de la Biblia sobre el reino de Dios es un banquete donde todos y todas están invitados. Pero vos hiciste tu empresa gracias a los subsidios que te dio el Estado Nacional. Y te fuiste para no pagar impuestos. Eso no hace a alguien responsable. Y si lo del asado fue una provocación, pero entiendo, los ricos intentan limpiar su conciencia, aunque sea un poco. Nada hace suponer que este cura de 59 años vaya a bajarse de la pelea, no después de haber visto todo lo que vio y vivió, porque tengo en mi memoria recuerdos y luchas. De Paraguay recuerda la tierra en manos de 4 tipos, mientras los campesinos no tenían un pedacito de tierra. De México, los chicos en las calles, hecho mierda por la droga, y el trabajo de intentar recuperarlos ayudando a otros curas a armar una ONG para asistirlos. Es muy doloroso. Y así andaba dando batallas también por otros países, Uruguay, Haití, Colombia, donde llegué como enfermero con el grupo francés de Médicos del Mundo y vi el odio de los paramilitares contra los indios y los negros. Y tuvimos que hacer la tarea de ayudar a los que eran echados de sus tierras. Nunca voy a olvidar el odio en esas miradas. Y con eso adentro atravesó la selva colombiana navegando con los desplazados del río Atrato, algo más chico que el histórico Magdalena o el potente Cauca, pero al igual de caudaloso llevando palos para construir sus viviendas. ¿Enfermero?, le pregunta el que estaba haciendo el reportaje. Sí, soy enfermero de profesión y abogado, pero esas son herramientas. Yo soy y quiero ser cura. Bueno, esta es una parte de la nota que sigue, pero para terminar el programa de hoy, quiero pasar a escuchar a Charly García con Superhéroes, porque el programa de hoy se trató de superhéroes, de los que quedaron en el camino, sufriendo, queriendo evidenciar que la realidad los golpea, a Fernández Pastor por haber reclamado a un gobierno injusto que
le sacó recursos a los jubilados. Y hasta que todo sea como lo soñamos, vamos a escuchar Superhéroes de Charly García. Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Mirando superhéroes. Superstars. Te sientes super loca. Superman. Vio las sirvientas en la plaza, vestidas para enamorar, viviendo 100 años de soledad. No pasa nada, nadie pasa, solo una banda militar, desafinando el tiempo y el compás. Entonces mírame a mí, tratando que se muevan esos pies, bajo la luz, tocando hasta el amanecer. No te quedes en casa porque el baile va a empezar. Quiero verte otra vez. Hay un horrible monstruo con pelucas, que es dueño en parte de esta ciudad del lobo. Hace que bailan con la banda en la ruta, pero en verdad les roba el oro y les da unas prostitutas. Están limpiando las cenizas de nuestro breve carnaval. Ya estamos en camino a otra ciudad. Ya ves, no somos